Buenas tardes, bienvenidos. Daremos un espacio de 2 minutos para que todos los asistentes puedan unirse y puedan establecer una conexión clara para empezar con el seminario. Buenas tardes a todos. El Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta y el despacho Martínez Arrieta Abogados les da la bienvenida al webinar Retos del sector aeronáutico frente al COVID-19. El día de hoy nos acompaña la maestra Erandeni Calderón, quien es actualmente directora de las licenciaturas en aviación en la Universidad Regional del Norte y directora de ERA Consulting. Procederemos a escuchar su exposición y en caso de que tengan alguna duda, pueden irla dejando en la sección de preguntas. Maestra, adelante. Hola, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias primeramente por la invitación al Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta y al despacho. Muchísimas gracias por este honor. Es un placer estar platicando un poco de un tema que realmente para mí es apasionante. Yo espero poder transmitirles un poquito de esa pasión a todas las personas que estamos dentro del sector aeronáutico. Vamos a platicar sobre cuáles son los retos del sector aeronáutico de cara al COVID, una perspectiva jurídica. Vamos a ver ahorita durante la exposición cómo el derecho aeronáutico ha jugado un papel importante, aunque no pareciera, durante esta contingencia sanitaria. Quisiera iniciar poniendo un poquito en contexto para aquellas personas que no están familiarizadas con el derecho aeronáutico. Y el derecho aéreo surge en Francia, o el concepto de derecho aéreo surge en Francia y ha continuado hasta nuestros días, aplicable siempre al tema de navegación por el aire. Así surgió inicialmente. Quisiera definirlo como el concepto de normas de derecho público y privado, nacional e internacional, que regulan la actividad del hombre en el espacio aéreo y en su superficie, siempre dedicada al transporte de personas y cosas mediante el empleo de aeronaves, todas las obras y servicios relacionados con la seguridad de dicha actividad. Es importante que pongamos en contexto cómo el derecho aeronáutico forma parte preponderantemente del derecho internacional y vamos a ir viendo cómo los convenios internacionales han generado toda la gama de disposiciones que los estados o los países han tenido que estar adecuando a su normatividad interna. Como les comento, quiero hacer una breve síntesis de lo que es el derecho aeronáutico. Vamos a ver cómo surgen las fuentes del derecho aeronáutico. Tenemos fuentes internacionales, eminentemente lo que son los tratados o convenios internacionales de derecho público y de derecho privado. Tenemos también las fuentes formales del derecho. De las fuentes formales del derecho estaríamos hablando de lo que es la legislación, nuevamente tratados y todo lo que es la legislación internacional. Aquí el derecho aeronáutico tomó gran fuerza o empezó toda la codificación aeronáutica interna en todos los países al término de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918. En nuestro país, en México, las primeras disposiciones de derecho interno aeronáutico emanaron de estas normas que fueron como creadas o que surgieron a partir del término de la Primera Guerra Mundial, lo vamos a ver ahorita en unos momentos, a través del Convenio de París de 1919 y del Convenio de Varsovia de 1929. Aquí también vamos a tocar el tema del Convenio de Chicago, que es la columna vertebral de toda la legislación aeronáutica, con todas sus definiciones, conceptos, reglamentos, de las cuales han emanado diversos anexos que son los que, les digo, es la columna vertebral de toda la regulación aérea. Aquí me gustaría también comentar que la legislación
aeronáutica surge preferentemente, o bueno, no preferentemente, sino más bien el uso y la costumbre, podemos afirmar que son los que crean el derecho aeronáutico. ¿Por qué? Porque la ley corre detrás de la actualidad o de las circunstancias que han estado pasando. Es decir, las situaciones de hecho van cambiando conforme van cambiando las circunstancias. Ha tenido que ir el derecho aeronáutico corriendo atrás para regular cómo han estado suscitándose estas cuestiones. El derecho aeronáutico un poco va rezagado a lo que sucede. Quisiera exponer o ejemplificar este caso. Por ejemplo, todos conocemos los drones. Los drones tienen mucho tiempo en el mercado, alrededor en nuestro país de 7, 8 años, si no es que más. Y en el caso particular de los drones, empezaron a ver que causaban problema porque se metían en las zonas prohibidas. En Tijuana, que fue en un momento una de las principales empresas donde se fabricaban drones, la gente los utilizaba y inclusive cruzaban la frontera con estos aparatos o con estos aparatos manejados a distancia, de manera autónoma. Entonces, lo que empieza a hacer el derecho es, aeronáutico es, vemos la circunstancia, vemos las afectaciones que causa y empieza a normar. En el caso de los drones o los RCPA, que son como conocidos en nuestro país, apenas el año pasado, en noviembre, el 14 de noviembre de 2019, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana, que es la NOM 107, SCT3 de 2019, y aquí podemos encontrar que se establecen todos los requisitos cuando una persona quiere operar un sistema de aeronave piloteada a distancia, o los RPAs, en el espacio aéreo mexicano. ¿Por qué se tuvo que regular esta situación que podíamos pensar que a lo mejor unos eran para juego, otra gente los utilizaba para tomas aéreas y fotográficas, pero algunas otras personas empezaron a utilizar estos aparatos? Hay unos muy grandes, hay unos que tienen una envergadura de hasta 8 metros en un hexágono, y han causado accidentes con algunas aeronaves, por lo cual los drones no son permitidos que puedan estar sobrevolando las áreas de los aeropuertos. Por eso es que muchas veces, o la gran mayoría de las regulaciones en materia aeronáutica, ha tenido que correr la regulación detrás de las acciones. Caso que vamos a ver ahorita con el tema del COVID. Vamos a ver dentro de estas características que tiene el derecho aeronáutico, muy importantes, es el imperio y la internacionalidad. El imperio, todas las normas de derecho aéreo son normas imperativas que se imponen por su propia naturaleza y deben ser acatadas. En este sentido, si las normas de derecho no son acatadas, va a llevar una sanción, es decir, no se pueden violar impunemente. Por ejemplo, una aeronave no puede despegar sin todo un protocolo que se realiza previamente a su despegue. Tiene que pedir autorización de la torre de control, tiene que seguir todo un protocolo. No es como, agarro mi carro y me voy. Entonces, tiene que haber un protocolo. Algo de lo que vamos a ver ahorita es, por ejemplo, para poder en esta reactivación segura, sostenible de todo lo que es la activación del sector aéreo, vamos a tener que seguir ciertas directrices, lineamientos, normatividad en materia de seguridad y de salubridad. Para poder un pasajero que pueda abordar a un avión, va a ser requisito obligatorio el portar la mascarilla o el cubrebocas. Si algún pasajero, como hemos visto muchos casos a Lady Pizza, y que no quieren utilizar los cubrebocas, no le van a permitir el abordaje al avión. Es decir, las normas o los lineamientos de derecho aeronáutico tienen una característica de imperio, no las podemos violar. ¿Alguna vez de ustedes han querido viajar con su equipaje de mano y traen geles, aerosoles o sprays o líquidos de más de 100 mililitros? ¿Qué hacen? Se los tiran a la entrada. ¿Por qué? Porque es una normatividad internacional y no la podemos vulnerar. ¿Y qué se hace? Se desechan esos productos porque no pueden estar al interior de la cabina, porque pudieran estar
produciendo un acto que fuera vulnerable para la seguridad del vuelo, del espacio aéreo. Otra de las características de juridicidad que tiene el derecho aéreo o aeronáutico es la internacionalidad. El acto aviatorio es por naturaleza internacional. Esta internacionalización se refiere a que va buscando unificar las normas, sobreviniendo así lo que es, por así decirlo, un solo derecho aéreo. No podemos hablar de un criterio para aterrizar y despegar en China, otro procedimiento en Argentina, otro en México, otro en Brasil, otro en algún otro lado, porque entonces eso vulneraría todas las normas o todos los principios generales de la seguridad operacional o la seguridad y facilidades que son como dos pilares de la aviación. Entonces, una de las características principales del derecho aeronáutico es precisamente que sean las mismas normas a nivel mundial para efectos de evitar accidentes, poner en riesgo la seguridad de un vuelo y que no haya confusiones, ¿sí? No va a aterrizar y despegar de una manera un avión en un país y otra diferente, porque entonces eso podría causar un accidente. Esto es una de las partes más importantes que tiene el derecho aeronáutico. Así como breve también comentarles, vamos a ver algunos convenios internacionales que son muy importantes. ¿Por qué? Porque han dado la pauta a la creación del derecho aeronáutico. El primer convenio que surgió fue la Convención de París de 1919, como les comentaba hace un momento, fue firmado este tratado de paz finalizándose la Primera Guerra Mundial. Abarcó el periodo, como les comentaba, de 1914 a 1918 y todas las potencias que habían desarrollado su aviación aprovecharon aquella coyuntura para reglar internamente su navegación aérea. Esta convención es un tratado el cual reglamentaba lo que era la navegación aérea. Fue firmado el 13 de octubre de 1919 y por 27 estados, entre los cuales se encontraba México, y precisamente su nombre oficial era Convención para la Reglamentación de la Navegación Aérea Internacional. ¿Cuáles eran estos conceptos más importantes que reconocía este convenio y por qué es importante mencionarlo? Porque muchas veces ahorita en la actualidad piensan que es algo que es regulado actualmente y son normas o son criterios o son lineamientos que vienen de hace mucho tiempo. Por ejemplo, este convenio reconoce uno de los principales conceptos es el de la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque reconoció que cada estado, en el aspecto conocido en el derecho internacional público de la palabra estado, que son países, todo el territorio sobre su espacio aéreo a cada nación. Es decir, podemos firmar un convenio multilateral en la cual todos nos adherimos a seguir estos lineamientos en materia de navegación aérea, en materia de aviación civil, pero a su vez no pierdo la soberanía sobre mi espacio aéreo. Este es un derecho reconocido súper importante. Otro de los conceptos que se reconocieron en este convenio fue el derecho de paso inocente sobre las aeronaves civiles. Hay dos tipos de aeronaves, las aeronaves civiles y las aeronaves de Estado. Ahorita les explico un poquito sobre este tema. Y también otro de los temas que reconoció este convenio fue el derecho de revisión de los vuelos para verificar precisamente esa inocencia y control de vigilancia. ¿Por qué era importante esta revisión? En la Primera Guerra Mundial vieron cada país cómo había desarrollado la aviación y estuvieron llevando armamento, llevando personas, infiltrando personas o llevando algún otro tipo de armamento. Y entonces vieron que las aeronaves militares y las aeronaves que forman parte de los gobiernos son consideradas aeronaves de Estado. Por su parte, las aeronaves civiles son aquellas aeronaves que se dedican precisamente a la aviación comercial, de carga, taxis aéreos, ambulancias aéreas, son aeronaves civiles, es decir, no tienen un fin ni militar, ni tiene un fin como político o más bien que reconoce que es utilizado por una autoridad
Entonces, por eso es que les dan ese derecho de paso a sobrevolar por otros territorios a cualquier aeronave que sea civil, que se dedique a temas exclusivamente comerciales o, por ejemplo, taxis aéreos o aeronaves de carga, aeronaves ambulancias. Entonces, por eso les permiten el paso sin tanto problema. Otro de los derechos fue, otro de las cosas que se reconocieron en este convenio fue la expedición de licencias para tripulaciones, es decir, pilotos, sobrecargos y todo el personal técnico aeronáutico, y el derecho a cada país a reconocerle esa licencia o no. Otro tema muy importante es la matriculación y marca de las aeronaves. También las aeronaves tienen una matrícula, así como los vehículos tienen su placa y hay un registro o un padrón vehicular. A nivel nacional hay un registro aeronáutico mexicano, en nuestro caso en cada país tendrá un nombre diferente, y se lleva un control estricto de quién es el propietario, si tiene sus seguros en orden, su certificado de matrícula, su certificado de aeronavegabilidad. Son requerimientos que sin ellos una aeronave no puede despegar, y es muy importante porque como las aeronaves ya cruzan fronteras, tiene que tener la marca del país, la banderita, para en caso de un accidente poder reconocer más fácilmente a dónde pertenece esta aeronave, a quién pertenece esta aeronave. Otra de las regulaciones fue mantener una uniformidad en los equipos de comunicación. Fíjense, reglamentaciones para las aeronaves y para los pilotos. ¿Qué obligaciones se tienen que cumplir con las aeronaves? Por ejemplo, una aeronave no puede volar si no cumple con seguros de responsabilidad civil. Los pilotos tienen que ser responsables de su tripulación. O sea, hay una serie de derechos, obligaciones que tienen que establecerse y que anteriormente no se veían o no se venían viendo, ¿no? A raíz de que vieron la facilidad de comunicarse o de transportarse de un lugar a otro a través de las aeronaves. Y como les comento, se hizo la distinción entre aeronaves públicas y privadas para dejar muy en claro cuáles atienden situaciones para un gobierno, como les digo, las militares, por ejemplo, el avión que utiliza el presidente o que utilizan los gobernadores, las aeronaves, los helicópteros, los que utilizan las secretarías de salud para efectos de en un momento de traslados. Todas esas son consideradas aeronaves de Estado, y tenemos las aeronaves públicas y privadas. Otro de los convenios también muy importantes fue el Convenio de Varsovia de 1929. Este convenio lo que trataba o lo que reguló fue el tráfico aéreo. Se le denominó precisamente Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. Aquí todo lo que empezamos a ver es mucho, tiene que ver con nuestra materia. Empezó a generar una responsabilidad contractual del transporte aéreo, que es muy conocido en Estados Unidos como el liability, y también hasta dónde tenía el transportador aéreo, o sea, la aerolínea, una limitación de la responsabilidad en las circunstancias, si pasaba alguna situación. También obligó a las aerolíneas a entregar un boleto de avión, anteriormente no se hacía a este convenio, y a lo que es que ahora conocemos nosotros como equipaje facturado. Cuando tú llegas, documentas, haces el check-in y documentas tu maleta, te dan a cambio como contrarrecibo en el cual se tiene que hacer responsable la aerolínea por el equipaje que tú estás entregando. Entonces, también vieron el tema de la nulidad de cláusulas, que eximía de responsabilidad al transportador, o fijaban un límite siempre que no fuera inferior a la convención. Es decir, las aerolíneas podían establecer ciertos límites para en un momento dado resarcir un daño, ¿sí? Pero hasta cierto límite, y también que ese límite no fuera inferior a lo establecido por la convención. Otro de los convenios, el convenio mamá de todos los convenios, por así decirlo, el convenio madre, es el convenio que es la columna vertebral del derecho aeronáutico, es el Convenio de Chicago. Después, este fue firmado precisamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y esta guerra tuvo un efecto muy importante, ya que se vio el desarrollo técnico de las aeronaves, porque al existir muchos temas y problemas políticos, vieron el poderío, por así decir, de las aeronaves al momento de poder estar
tirando bombas desde un avión. Entonces, vieron que la mejor forma era regular todo lo que era la aviación civil y generar que hubiera paz en el mundo, que no se volvieran a suscitar este tipo de situaciones. Entonces, era muy necesario el establecimiento de normas y reglas para la navegación aérea, para el tema de control de tránsito aéreo, ver que una aeronave no sobrevolara sin autorización otro país, lo que eran las licencias al personal aeronáutico, todo el diseño inclusive de aeropuertos y otros aspectos importantes que requirió precisamente de una acción en conjunto de varios países. Otro de los puntos importantes que estableció este convenio fueron los requisitos comerciales y sus derechos, que las aerolíneas tuvieran contratos para desarrollar y sobrevolar dentro y a través de otros territorios. Empezó a generarse como que temas de seguridad, de que si una aerolínea de un punto A quería sobrevolar al punto C y tenía que atravesar por el punto B, pues iba a tener que fijar una ruta con un horario para poder que el territorio que iban a sobrevolar, él supiera siempre que ese día y a esa hora iba a estar sobrevolando una aeronave por su espacio aéreo y que no era algo que fuera a ser como una acción ilegal o de terrorismo o de querer entrar y realizar alguna acción en contra del país. Estados Unidos organizó este convenio en Chicago, instó a los estados a reunirse en Chicago para efectos de empezar a cimentar las bases de esta convención, a la cual acudieron 52 estados y entre ellos México, y se firmó en diciembre de 1944. ¿Cuál es la importancia de este convenio? Como les comento, creó a la Organización de Aviación Civil Internacional, mejor conocida por todos como la OASI en español y por sus siglas en inglés como la ICAO. Y este organismo es la máxima organización aeronáutica, ¿sí? A nivel internacional. Es inclusive el organismo especializado por parte de las Naciones Unidas en temas de aviación civil, así como la Organización Mundial de la Salud es la máxima autoridad en materia de salud reconocida por la ONU a nivel internacional. La OASI es este organismo especializado en materia de aviación civil. ¿Cuáles son los objetivos de la Organización de Aviación Civil o sus objetivos estratégicos? Siempre es el cuidado de la seguridad operacional, revisar la capacidad y eficiencia en la aviación civil, su seguridad y su facilitación, lo que es el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque la aviación es un potencializador de la micro y macroeconomía de los países, es una forma de hacer llegar más desarrollo económico a los estados y también se encarga mucho del tema de protección al medio ambiente. Hay certificaciones como el CORSIA para efectos de la reducción de emisiones de dióxido de carbono y la reducción también de emisiones de ruido por parte de las aeronaves. Entonces, es un organismo internacional que tiene sede en varias regiones y que lo que hacen es trabajan de la mano con los estados de cada país que está adherido a este convenio y funge mucho como árbitro, inclusive entre las autoridades de cada país. Actualmente, en conjunto con, ahorita vamos a ver lo que es la IATA, ASI y la OMS, han adoptado como una serie de recomendaciones destinadas a cómo hacer un reinicio del sistema de transporte aéreo internacional, alinear a todos los países dentro del sector aeronáutico a una recuperación global, ¿sí? Este grupo de acuerdo se le llama CART, es el equipo de trabajo en el que han estado emitiendo lineamientos y lo emitieron ahora en abril y lo han estado actualizando. Por su parte, IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. La OASI regula lo que es la aviación civil y aquí específicamente el transporte a las aerolíneas. Esta asociación fue creada en La Habana, Cuba, en 1945, posteriormente a la creación de la OASI. Actualmente incluye como 293 aerolíneas en más de 120 países y
Su objetivo principal es crear medios de colaboración entre las compañías aéreas y todo lo que es la industria de turismo. También es un instrumento de cooperación entre las aerolíneas, promueve, fíjense, la seguridad, la fiabilidad y la confianza, que son temas ahorita súper importantes dentro del sector aeronáutico para la reactivación económica. También algo de las cosas que mucha gente no sabe es que este organismo fue el responsable de proveer todo el código aeroportuario. Todos los que han viajado en avión han podido observar que los tickets traen 3 siglas. Está compuesto por tres letras. Este es el código aeroportuario y estas 3 letras designan a cada aeropuerto en el mundo. Por ejemplo, Monterrey es MTY, la Ciudad de México es MX, Saltillo es SLW, Chihuahua es CU, Guadalajara es GDL. Entonces, cada país ya te estará señalando un código aeroportuario para cada aeropuerto para que no haya ninguna confusión entre ningún destino. Otra de las cosas importantes a reconocerle a IATA es que desarrolló la primera reglamentación para el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. Esta parte es importantísima porque inclusive temas que no tienen nada que ver con la aviación, pero por ejemplo el sector automotriz, que tiene muchos temas de logística, en los cuales tiene que estar transportando mercancías, autopartes, de un lugar a otro, tienen que regirse por este manual de mercancías peligrosas por vía aérea. Este manual te dice dónde tiene que ir situado, en qué parte de la aeronave de acuerdo a su peligrosidad, dónde lo tienes que situar, cuál es su manejo, cuáles son sus códigos de precaución. Entonces, estos organismos son los encargados de estar estableciendo estos estándares, estas regulaciones para que los países en su legislación interna se adecúen a esta normatividad y que no haya confusiones. Hay otros organismos como está ASI, que es el Airport Council International, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos, hace las mismas funciones que la IATA, pero enfocado a los aeropuertos. Han estado trabajando mucho en conjunto estos organismos debido a la situación que ha sufrido los aeropuertos, las aerolíneas y todo el sector industrial, el sector aeroportuario, por temas del COVID, que puedan solicitar ciertos apoyos o rescates de los gobiernos. Quisiera hablarle un poco en base a por qué es importante estos organismos. Bueno, pues la IATA nos habla de que diariamente, previo a la contingencia sanitaria, se movían alrededor de 11 millones de pasajeros diariamente. 140,000 toneladas de carga aérea era transportada a través de aviones todos los días, y por 7 décadas ha desarrollado, como les comento, estándares para que las aerolíneas conecten con el mundo. Actualmente, a nivel internacional, existen 6 como convenios o grupos de aerolíneas que hacen que estos vuelos sean más sencillos, que hacen los códigos compartidos. Por ejemplo, está el SkyTeam, que forma parte de Delta, Copa, Aeroméxico, entre este grupo, y fortalece el transporte aéreo de manera internacional. Todo esto es parte de un como todo en el sector aeronáutico, y vamos a ver ahorita cómo repercute en la parte jurídica. Quisiera también comentarle 3 factores que son muy importantes o que influyen mucho en el sector aeronáutico. El primero es el factor técnico. Este factor tiene una importancia decisiva en el desarrollo de la aviación, ya que pues la tecnología ha ido resolviendo un sinnúmero de problemas mecánicos, estructurales. Siempre buscan el perfeccionamiento o la adecuación de una aeronave al servicio que se necesite. El factor técnico o tecnológico incide fuertemente en el nacimiento de normas aeronáuticas por la estrecha relación que tiene entre el hecho de esta creación de esta tecnología y qué es lo que va a hacer, qué efectos va a tener y qué tendría que regularse. Caso específico de los drones, en países como Dubái, ya han estado probando los taxis que que vuelan, pero que no están piloteados por una persona dentro de la aeronave, sino son precisamente manejados
a distancia, igual que los drones, pero que van pasajeros al interior. Entonces, cuando la tecnología va superando a lo que es regulado, es por eso que les comentaba al inicio que los usos y costumbres obligan a que el derecho aeronáutico vaya reformándose para tratar de adecuarse a la realidad actual. Otro de los factores importantes, obviamente, es el factor económico. Aquí, cuando estamos hablando de este factor, se trata de un elemento muy objetivo, pues que influye directamente en la aviación. Va a contribuir mucho en lo que es el desarrollo de la actividad mediante el tráfico, obviamente, de pasajeros y carga, que es lo que ahorita, como está detenido, pues ha afectado enormemente a las aerolíneas, a los aeropuertos y toda esta actividad. En esta actividad comercial, obviamente es regulada por un marco normativo especial, pero tiene obligaciones que nacen del derecho aeronáutico y del campo en el que se aplica. Por ejemplo, ¿qué derechos tengo como pasajero? Yo hice una compraventa de un ticket, de un boleto para volar o para tomar un avión. Pues, ¿qué derechos tengo como pasajero? ¿Cuáles son las obligaciones de la aeronave? ¿Hasta dónde está obligada? Aquí interviene mucho temas que en Estados Unidos le conocen como Acts of God, temas meteorológicos o temas que no repercuten ni en el aeropuerto ni en la aerolínea, que son cuestiones meramente, ahora sí, de la naturaleza. Entonces, eso también va a influir en la responsabilidad que tiene la aerolínea para en un momento dado pagar alguna compensación en estos sentidos, ¿no? Por eso es que es muy importante que también conozcamos la parte comercial, y ya que la materia aeronáutica necesita de estos temas económicos. Eh, Otro de los temas importantes es el político, perdón, y esta relación o este factor obviamente va a estar influyendo directamente dentro de la aviación, porque las características del derecho aeronáutico tienen una fuerte injerencia en el Estado, porque es quien regula la actividad por temas tan importantes como defensa nacional, seguridad, en nuestro caso ahorita particularmente temas de salud, ¿sí? Que son los argumentos por los cuales el Estado tiene una influencia muy importante dentro del sector. El principio de soberanía y de seguridad del Estado motiva la participación que éste toma en la industria aérea, y pues, obviamente esto se va como a reflejar en la reglamentación que efectúa de las actividades de las aeronaves. Por ejemplo, toda esta afectación que ahorita está causando es porque a lo mejor el sector aeronáutico era una vía bueno, todo el sistema aeroportuario es una vía de entrada a los países. Entonces, si en un momento dado una nación decide cerrar sus fronteras, es decir, no recibir vuelos, por ejemplo, de China, como lo estuvimos viendo, o de Italia, o de España, de países donde en algún momento dado la contingencia era más fuerte, ¿para qué lo hacía o con qué motivo lo hacía? Con una estrategia de seguridad nacional para preservar la salud de los ciudadanos de ese país. Entonces, es por ello que el Estado influye directamente, es un factor que influye directamente en el tema aeronáutico. Otra de las puntos importantes es que obviamente la legislación nacional va a querer regular hasta cierta medida o en la medida de lo posible toda la actividad de las líneas aéreas o de los taxis aéreos para efectos de evitar algún tema de seguridad. Recuerden el caso de las Torres Gemelas el 9 de septiembre, en el cual la seguridad, ya sea el safety o el security, que como es conocido en el argot aeronáutico, son los pilares ahora sí que de la aviación. Haciendo todo este preámbulo, para aclarar un poquito más los temas, vamos a ver ahora ya cómo estos tratados internacionales influyen, obviamente, en nuestra regulación. En México, la jerarquía de leyes, pues siempre está, el primer lugar lo ocupa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero recuerden también que el artículo 133 constitucional nos habla que es ley suprema todo lo que es tanto la Constitución como los tratados
que sean aprobados o emanen precisamente del proceso entre el Senado y el presidente de la República, serán considerados la ley suprema de la nación. Entonces, es por eso que estos tratados, este convenio de Chicago, estos convenios que ha celebrado México a lo largo de los años, forman una parte muy importante en la regulación de nuestra legislación o normatividad en el sector aéreo. Tenemos obviamente pues como jerarquía las leyes, los códigos federales, las leyes estatales, los códigos también federales y estatales, los reglamentos. Y aquí quiero puntualizar algo porque vamos a ver que dadas las circunstancias actuales, ¿sí? En mayor medida todo lo que es la parte jurídica o toda la parte reglamentaria o la parte legislativa en materia de aviación va a tener o tiene ya una tendencia a que sean temas administrativos a través de normas oficiales, normas mexicanas, circulares obligatorias, circulares de asesoramiento, todas estas o acuerdos administrativos dictados por el órgano en el que tiene la facultad de emitir estos acuerdos, que en nuestro caso es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la nueva AFAC, que es la Agencia Federal de Aviación Civil, también de reciente creación. Fue creada el año pasado en octubre y pues que ahora es la encargada de emitir estos documentos o estos lineamientos, normatividad administrativa, que si nos tuviéramos que esperar a pasar todo el proceso legislativo, no podríamos entonces hacerle cara o frente a todas las circunstancias que se están dando actualmente, no nada más en nuestro país, sino en todos los países. Vamos a ver que hay una tendencia a que la legislación en temas aeronáuticos, o más bien toda la reglamentación, sea por acuerdos administrativos o estas normas y circulares obligatorias. Ahora sí, un poquito más en cara a lo que viene, que a lo mejor la gente no ve esa parte legal detrás de toda esta situación. ¿Cuáles son los desafíos de la aviación frente al COVID? Yo creo que nunca habíamos vivido una catástrofe de estas dimensiones. Las únicas referencias que podemos tener pues fueron las crisis que se sufrieron tras los atentados terroristas, como les comentaba ahorita, del 9 de septiembre y la pandemia que tuvimos en 2009 de la influenza H1N1, pero lo que se vive actualmente es en proporciones muy distintas y la verdad es que parece que nadie sabe con certeza hasta qué momento va a durar. Lo hemos visto, una semana más seguimos en semáforo rojo y otra estamos en semáforo naranja y bueno, pues ya la reactivación. Entonces, como que tenemos que ser de alguna forma flexibles porque no sabemos el pronóstico a ciencia cierta de cuándo vamos ahora que de salir de esta contingencia. Uno de los puntos más importantes y que todo lo hemos visto es la pérdida de empleos. No nada más en el sector aeronáutico lo hemos sufrido en varios ámbitos. Sin embargo, en la industria de las aerolíneas se ha tenido que recurrir a despidos masivos. El otro día tuvo Emirates 2 días de despidos, Lufthansa también ha tenido como 8,000 gente que ha tenido que despedir. En nuestro país igual, en la licenciatura que nosotros manejamos, hemos tenido que ver cómo nuestros alumnos que son pilotos, que son sobrecargos, pues han visto esa como reducción en su sueldo. ¿Y por qué? Porque finalmente las aerolíneas han pedido el apoyo de un pacto, ¿sí? Que en materia laboral, pues tendrá que verse esta situación, sí, porque finalmente va a haber una reconfiguración o tiene que haber una reconfiguración en materia laboral. ¿Por qué? Porque los empleados del sector aéreo están cooperando en vías de conservar su fuente de empleo. Por ejemplo, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, que es comúnmente conocido como ASPA, ha tenido que negociar con Aeroméxico y con Aeromar para ampliar este acuerdo que originalmente estaba hasta mayo y creo que en Aeroméxico estaba hasta junio. Entonces, para hacerle frente al sector aéreo, o sea, en las pérdidas que han tenido y sobrevivir
o sobrellevar esta pandemia. Por ejemplo, en marzo, ASPA anunció que 1,856 agremiados que laboraban para Aeroméxico y Aeroméxico Connect aportarían el 50% de su salario directo, un 15% de sus bonos y otros rubros durante 6 catorcenas, ya que en este mes se inició la suspensión de vuelos en marzo por el cierre de fronteras. ¿Qué va a pasar? El acuerdo habla de que a partir de diciembre, que es cuando consideramos que más o menos va a empezar a reactivarse ya un poquito en forma, porque la industria habla de una recuperación del sector que va entre los 3, 5 años para volver a los niveles que teníamos previo a la contingencia, por las pérdidas tan fuertes. Entonces, han estado como generando, gestionando estos sindicatos junto con los trabajadores y las aerolíneas, estas estrategias que les digo, van a conllevar en una reconfiguración en materia laboral porque han tenido que pues no ceder a esa reducción con tal de que no los despidan, poder conservar su sueldo, seguros de gastos médicos, etcétera, para efectos de poder ayudar a la propia aerolínea a sobrellevar esta situación. Han tenido descuentos salariales, han tenido algunos que hacer una renuncia temporal o renuncias a algunos bonos, e inclusive se han firmado acuerdos en las que todo el gremio está de acuerdo con estas decisiones con tal de conservar las fuentes de empleo. Obviamente México dentro de sus mayores fuentes de ingreso era el turismo, entonces es un país que ha tenido muchas pérdidas en el empleo del sector turismo y a nivel internacional se hablan de miles y millones de pérdidas de empleo, pero de empleos directos, pero la aviación como industria en general generaba 65 millones de empleos indirectos. Entonces, es una industria que genera o detona muchos otros sectores o rubros. Otro de los puntos importantes, pues, es la caída del 94% del total de todos los pasajeros transportados en una comparación anual. Por ejemplo, nuestro país se suma alrededor de 509,441 personas. A lo mejor uno podría decir, bueno, pues, ¿qué tanto es? A nivel de una empresa, se tendrán que hacer nuevos pactos, por ejemplo, en las partes societarias por las pérdidas que se tendrá que estar haciendo. A lo mejor los accionistas tendrán que estar haciendo ciertas concesiones. Como les digo, realmente va a tener que haber una reestructura en muchos de los sectores. Por eso es que buscaban mucho que las aerolíneas, a través de esos organismos, que apoyara tanto aeropuertos como estados con la intención de sobrevivir a la crisis, ya que el mundo, o sea, todo el sector aeronáutico ha tenido que tomar estas medidas drásticas, pero algo que a lo mejor la gente dice, pues, ¿por qué lo va a salvar? Bueno, un país no puede quedarse sin sus aerolíneas de base, por así decirlo, ¿sí? Porque el sector aeronáutico es un detonante en la economía, desde el transporte de carga, la importación, la exportación, la industria del pasajero, los turismos. Realmente un país no se puede dar ahora sí que el lujo si alguna persona pensara, pues, ¿por qué lo tiene que ayudar? Ya han habido muchos ejemplos, como el caso, por ejemplo, de Alemania, en el cual dio un apoyo financiero. Obviamente no es como que lo está comprando ni nada, es como un préstamo y a tanto número de años para poder sobrevivir y que no se declare en quiebra y en cierto tiempo le va a devolver al gobierno, la aerolínea, pues ese préstamo, ¿no? Con sus debidos intereses, pero de esa manera no va a caer en quiebra. Entonces digo, realmente las pérdidas de ingresos de las aerolíneas van desde todavía hasta el mes de abril, principios de mayo, de 6,400 millones de dólares por cómo se han ido extendiendo las fechas en el confinamiento. Otro de los puntos muy importantes es la seguridad operacional que les comentaba, que es el safety, y la seguridad contra intervenciones de terceros, que es el security, que les digo, son dos aspectos indispensables en la aviación, que a partir, digo, ya eran muy importantes, pero ahora son más importantes para atender el factor de la seguridad sanitaria. Es decir,
vamos a ver más adelante un video con todos los protocolos que está manejando la industria, que todo eso cuesta, desde estar sanitizando 5, 10, 15 veces las que sean necesarias, cómo se ha tenido que disponer nuevamente de los aeropuertos, la configuración de los edificios, para efectos de poder reiniciar de una manera segura para las tripulaciones, para el personal y para los pasajeros de este sector. Otro punto muy importante, todo esto tiene connotaciones legales. ¿Por qué? Porque la reglamentación se ha tenido que ir adecuando. Lo vamos a ver ahorita como a nivel internacional, a nivel nacional se han estado, a veces cada 15 días una circular nueva y pasaron 30 días y una circular nueva. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente así es como han ido dándose los cambios. Ya nos dijeron otra cosa, ahora también tenemos que, no nada, antes habían dicho que no el cubrebocas, ahora el cubrebocas es indispensable, es un requisito obligatorio, sin el cubrebocas no vas a poder abordar un avión. Entonces, todo esto es una reconfiguración de jurídica dentro del área aérea, dentro del sector aéreo. Otro de los puntos importantes, pues obviamente va a ser la reducción de los costos por parte de las aerolíneas, específicamente para no ir a la quiebra, un tema netamente mercantil. Y quiero ponerles el ejemplo, por ejemplo, de Avianca, que es una aerolínea colombiana, ya se acogió desde hace unos días al capítulo 11 del Código de Bancarrota de Nueva York, y la decisión que tuvo para declararse en quiebra se tomó con la intención de preservar las operaciones durante la pandemia. En un comunicado de prensa que hizo Avianca, comenta que ellos empleaban directamente a 21,000 personas en toda Latinoamérica. Las aerolíneas se han visto en la necesidad de llevar a una quiebra técnica, al menos, porque han estado violando sustancialmente los convenios de deuda. Ayer creo que vi que Chicago va a demandar a Interjet porque no ha pagado el impuesto de tarifa de uso aeroportuario y otros impuestos que los viene retrasando los pagos desde octubre. En octubre todavía no teníamos el tema de la contingencia y pues ahorita ya se está agravando la situación. Entonces, pues están viendo cómo lo van a manejar jurídicamente, si le van a tomar en garantía algunas aeronaves, etcétera. Entonces, realmente es este tipo de situaciones, como esta contingencia sanitaria, ha estado afectando a muchísimas empresas, a las aerolíneas, a los aeropuertos. Para fines de mayo de 2020, la mayoría de las aerolíneas del mundo estaban casi a punto de la bancarrota. Por eso es que han buscado los organismos internacionales intervenir como árbitros para fomentar o para tratar de inducir a los gobiernos a que hagan este rescate de las aerolíneas. Otro de los puntos importantes es los costos de manutención de las flotas en tierra. No nada más para los aeropuertos, sino para las aerolíneas. Mantener una aeronave en tierra son costos muy elevados. Esto hace, fíjense, el replanteamiento de las flotillas. Es decir, si antes tenía 57 aviones o 75 aviones y acabo de adquirir 20 más, pues ahorita por lo pronto no los voy a necesitar. ¿Y de qué me habla eso? De que voy a tener que hacer un tema de cancelación de contratos. Ahí hace también unos días estuvo viendo cómo inclusive aerolíneas les decía, le doy tanto dinero a la persona que me ayude a cómo salirme del tema contractual con Boeing o con Airbus. Sí, Emirates tenía contratadas varias aeronaves para este año, y lo que es parte de la responsabilidad, va a tener, entonces estaba en una disyuntiva Emirates en decir, continúo con los 5 cuando ahorita las cosas están todavía paradas, los 5 aeronaves que me falta que me entreguen Airbus, que Airbus ya estaba construyendo, o en su momento decir, pues prefiero pagar la penalización de 70, en el contrato, ¿no? De 70 millones de dólares por cada aeronave, ¿sí? Por no recibirla, que aún así, dentro de esa penalización de las 5 aeronaves, le salía más barato que la adquisición de una de las aeronaves que todavía tenían pendientes de recibir. Entonces, son temas que necesariamente tiene que intervenir pues la parte jurídica de la empresa, ¿no? Entonces, no son temas sencillos.
yo creo que más gente, en mis clases de derecho siempre les decía a mis alumnos, dejen de voltear al civil, al mercantil, al laboral, al penal, o sea, hay otras áreas. El derecho aeronáutico es hermoso y ves es un abanico de oportunidades porque hay demasiados temas que requieren ser revisados en cuestiones legales. Sí, y esto de todos los contratos, licitaciones, contratos de arrendamientos financieros, las penalizaciones, la responsabilidad, todo esto es un tema, inclusive la protección de los derechos, por ejemplo, de los pasajeros por todo el incumplimiento, cómo se empezó a dar como una madejada así de nieve de la gente cancelando, cancelando, cancelando vuelos y cómo le querían reclamar a las aerolíneas cuando era un tema, pues meramente que no era el incumplimiento por decisiones de las aerolíneas, sino que había sido llevados a dejar los aviones en tierra. Otro de los puntos importantes es el uso de tecnología e innovación digital para disminuir el contacto en los aeropuertos, es decir, perdón, usar toda la tecnología para el check-in desde tu casa, hacer como la documentación de tu equipaje, ya se va a empezar a ver más en los aeropuertos. Si ya se estaba viendo en algunos aeropuertos internacionales, ya se va a ver cada vez más el reconocimiento facial, con tal de ya tener el menor contacto posible entre el personal de la aerolínea, la gente del aeropuerto y el pasajero, ¿sí? ¿Y a qué conlleva esto? Nos hacía la plática una persona que está dentro del tema de la bioseguridad en los aeropuertos y en las aerolíneas, que es un tema también de protección de datos personales, es un tema que tiene que ver también con que no pueden guardar las imágenes de una persona tanto tiempo, creo que duraba a máximo 24 horas en los registros de cuando una persona va a volar, se le tomaba, por ejemplo, en Houston o en Atlanta, el reconocimiento facial, las huellas, y ya con eso no tenía que volver a sacar ni su pasaporte, ni su ticket, ya con eso, con sus huellas o con su reconocimiento facial, ya iba pasando a las áreas estériles, ¿no? Yo creo que la aviación post-COVID necesariamente tiene que tener un rediseño si nos ponemos a hablar jurídicamente, como les comento, la legislación muchas veces se queda atrás y se ha tenido que ver las autoridades en la necesidad de emitir estos acuerdos administrativos, estas circulares obligatorias, cartas políticas. Si ustedes entran a la página de SCT, van a encontrar en la FAC, que es la Agencia Federal de Aviación Civil, toda la normatividad mexicana, también los convenios internacionales, pero como cada vez más va la tendencia a hacer este tipo de acuerdos, normas oficiales, que el procedimiento legislativo o el procedimiento para la creación del reglamento es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque nos va superando las cuestiones que están pasando, tiene esa tendencia a que sea más administrativo por la situación y ejemplo más claro, pues todo el tema del COVID. Ya casi vamos a terminar. ¿Cuál es uno de los puntos más importantes? Es precisamente que la aviación tiene que vigilar ahorita, siempre, pero preponderantemente ahorita este punto, que es la seguridad y salubridad nacional. Dos derechos consignados en la Constitución. En el artículo 4 se contempla el derecho a la salud, a tener un medio ambiente saludable. Entonces, desde el momento en que el COVID puso en riesgo la seguridad nacional y la salubridad nacional, todo se ha tenido que transformar de manera vertiginosa para estar emitiendo acuerdos y señalando días como inhábiles, aplazando vencimientos. ¿Por qué? Porque las oficinas de gobierno están cerradas para evitar contagios. Es decir, la seguridad y la salubridad ahorita son un tema de primera importancia. Por eso es que les comento que el derecho aeronáutico es internacional, pero también va a ser preponderantemente administrativo. Derivado de esta contingencia, se han suscitado varias publicaciones
circulaciones obligatorias por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil para hacer frente a esta contingencia. Previo a esto, les quiero hacer como un breve resumen de lo que hemos estado viendo, pues el Convenio de Chicago de 1944, que es el convenio marco o la columna vertebral de toda la regulación internacional. En este punto en especial, el Reglamento Sanitario Internacional tiene que ser observado. ¿Por qué? Porque pues finalmente son las directrices que emite la Organización Mundial de la Salud. Un anexo 9 que forma parte del Convenio de Chicago, la de facilitación al Convenio sobre Aviación Civil internacional en su última enmienda, y obviamente pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Aviación Civil y su reglamento, la Ley de Aeropuertos y su reglamento, la Ley General de Salud, el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que lo faculta, o donde vienen las atribuciones de qué tipo de acuerdos puede emitir, donde delega las facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil, lo que es el Programa Nacional de Seguridad de Aviación Civil, que fue publicado el 12 de junio de 2019, y, como les comento, el sinnúmero de acuerdos administrativos, circulares obligatorias, circulares de asesoramiento, cartas políticas, normas oficiales que se han tenido que estar emitiendo para efectos de hacer frente o dar la cara por el sector y preservar lo que es la seguridad nacional y la salubridad nacional. La legislación en México, aquí es importante que veamos, porque aunque tenemos varias leyes, tenemos la Ley de Aviación Civil, que también es la ley marco en México, en temas de aviación civil, y su reglamento, la Ley de Aeropuertos, también es importante que señalemos que algunas de estas han sido creadas muy recientemente, o algunas otras ya tienen mucho tiempo. Por ejemplo, la Ley de Aviación Civil apenas fue creada en 1995 y fue a solicitud de cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, así como también se crearon normatividades especiales para cubrir temas ecológicos, como la Ley General de Equilibrio y Protección al Medio Ambiente, que también fue creada en 1998. Entonces, hay mucha legislación que no es tan vieja, pero que no había tenido una reforma hasta el pasado 27 de junio de 2017, donde se le da como una revisión a la Ley de Aviación Civil y se contemplaron muchos puntos, en específico temas de derechos y obligaciones que tiene que tener el pasajero. Hay leyes que datan o reglamentos que datan de 1950. Por eso es que les comento, como el reglamento de operaciones de aviación de aeronaves civiles. Entonces, como algunas son muy viejas, aunque siguen en algunos puntos vigentes, lo que ha hecho la autoridad civil es emitir manuales, emitir estas normas oficiales, estos acuerdos, estas circulares obligatorias, para en un momento dado equiparar cómo ha ido avanzando la práctica en el sector aeronáutico y poder ir a la par de lo que está sucediendo. Finalmente, aquí es ejemplificando un poquito esta cronología o esta relatoría de cómo la ley se ha quedado, o estas reglamentaciones se han quedado un poco atrás, que se han tenido que ver las autoridades en vista de estas circunstancias, tener que estar mejor emitiendo circulares, acuerdos. Por ejemplo, la circular obligatoria COSA, que quiere decir, o sea, es una circular de fecha 17 de marzo, es emitida por la FAC. En esta nos establece todo el plan de contingencia de la aviación civil ante eventos de importancia en salud. Fue emitida por la Agencia de Aviación Civil en conjunto con la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte Aéreo, y en este establecen todo el plan de contingencia obligatorio para aeródromos, aeropuertos concesionarios y permisionarios del transporte aéreo, incluyendo a todas las personas que sean pasajeros. Aquí volvemos al tema del imperio. Es decir, si yo quiero volar, yo tengo que cumplir estas directrices o estos lineamientos. No es como de que la señora que quiso comprar una pizza y entró y le dio de chanclazo al señor porque no se quería poner el cubrebocas. Aquí no hay de eso. Aquí simple y sencillamente vienen y lo sacan. No puede vulnerar la imperatividad que tienen toda la normatividad en materia de derecho aeronáutico.
están los acuerdos el acuerdo que fue emitido el 20 de marzo, donde se declararon como para efectos de actos y procedimientos administrativos días inhábiles, por la parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que creo que aquí está el 20 de marzo. También está como una segunda versión de la que emitieron el 17 de marzo, el día 30 de marzo, donde se estableció ahora nuevamente todo el plan de contingencia de aviación civil, y todo lo que era, este documento contiene todo el Plan Nacional de Aviación ante Emergencias, inclusive para mantener condiciones de seguridad, inclusive hace como un pequeño semáforo que dice en qué aspecto se va a considerar como de baja, media o alta obligatoriedad en ciertos puntos, de acuerdo a cómo se encuentre ahora sí que la contingencia o la emergencia sanitaria. Y se tiene que difundir este mismo sistema de medición y vigilancia en todos los aeropuertos. Posteriormente está lo que es la Carta Política AB 0120 de fecha 18 de mayo. Aquí se establecieron todos los lineamientos a seguir nuevamente por los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos para cómo van a hacer la reactivación de sus operaciones derivado de esta contingencia. Aquí un punto importante es que en su artículo 6 establecía lo siguiente, dice, en materia de aviación civil, fíjense, los titulares de permisos, licencias o certificados de capacidad expedidos u otorgados podrán seguirse ejerciendo sus atribuciones como personal técnico aeronáutico, aun cuando su respectiva constancia de aptitud psicofísica o examen psicofísico integral se encuentre vencida. Y les da una salvedad, por así decirlo, o una facilidad, le dice, teniéndolos por prorrogados sus efectos jurídicos hasta el 31 de diciembre de 2020. Había una circular en la que decía que todas esas licencias que estuvieran vencidas por abril, mayo, iban a extender su vigencia hasta el 6 de julio. Pero en vista del semáforo y de todas las recomendaciones, emitieron esta carta política el 18 de mayo, extendiendo la vigencia de estas licencias y de estos exámenes de aptitud y examen psicofísico, que son requisitos indispensables para poder hacer las renovaciones de las licencias de pilotos, sobrecargos y demás personal técnico aeronáutico hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿Qué pasa con aquellos que apenas querían sacar sus licencias? Pues obviamente ahorita está todo parado. Y finalmente está también la circular obligatoria del 10 de junio, AB 0120, de fecha 10 de junio, que nuevamente establece todos los lineamientos a seguir por parte de los concesionarios, permisionarios y operadores que hayan suspendido parcial o totalmente sus operaciones dentro de derivado de la contingencia sanitaria. Es decir, en estas circulares han estado emitiendo diferentes lineamientos que todas las áreas del sector industrial, perdón, del sector aeronáutico han tenido que estar implementando. Realmente, por motivos de la contingencia es ahora el uso de cubrebocas, ahora el uso de cubrebocas y gel, ahora el uso de cubrebocas, gel y desinfectar. Y luego en la siguiente, eso son ejemplos, ¿no? Uso de cubrebocas, gel, desinfectar y poner el plexiglas para que no haya contacto. Es decir, la normatividad a veces no alcanza a ir a la par de cómo se van suscitando los hechos. Aquí yo por eso quería comentarles, yo creo que va a tener que haber una tendencia a hacer este tipo de normas, reglamentaciones, lineamientos, regulaciones de carácter administrativo. Y sí creo que a diferencia de otras materias, el área aeronáutica la han dejado un poco de lado en la praxis legislativa, es decir, en el reglamento de operaciones de aeronaves civiles pueden encontrar todavía que se puede fumar en los aviones. Algunos de nosotros nos tocó cuando éramos chicos que había un apartado en el que la gente podía fumar, le cerraban la cortinilla y podía una persona estar firmando. Eso ya tiene años que está prohibidísimo. Entonces, pues, ¿cómo lo suplen? Con nuevos lineamientos circulares, manuales, directrices, normas oficiales, sí, pero han ido dejando de lado la actualización de cierta normatividad, que yo creo que sí, en este caso o en este momento yo les comento que es un gran reto para el sector aeronáutico, la parte
jurídica tiene un gran desafío, ir a la par de lo que está sucediendo, actualizarse, como lo han estado haciendo en otros países. Yo creo que sí a México le falta un poco en ese tema y pues ojalá que este tipo de webinars hagan que la gente que está estudiando derecho voltee más a estos sectores que son apasionantes. O sea, vemos todo lo de la carrera, pero enfocado al sector aeronáutico y la verdad que uno se enamora. Bueno, pues hasta aquí prácticamente ha llegado mi participación. Nada más les quiero poner un video, si me permiten un momento. ¿Has pensado que los aeropuertos son uno de los lugares más seguros en donde puedes estar? ¿Dudas de esto? Para el aeropuerto de Guadalajara, lo más importante es tu seguridad y ponemos todo nuestro esfuerzo para que tengas la mejor experiencia y te sientas con confianza en tu viaje. Por eso, todo el personal del aeropuerto usa equipo de protección como cubrebocas, mascarillas y guantes. Las medidas que hemos implementado van desde la instalación de acrílicos para tu protección en mostradores y distintos lugares de atención, hasta viniles en pisos, bancas y máquinas de autodocumentación para indicar el correcto distanciamiento entre los usuarios, así como volantes, carteles y videos informativos con medidas y recomendaciones para la prevención del coronavirus. En los accesos a la terminal, se aplica desinfectante en los tapetes y en distintos puntos del aeropuerto colocamos dispensadores de gel antibacterial y contenedores identificados para el desecho de materiales de protección. En suma a la limpieza habitual del aeropuerto, realizamos un saneamiento y desinfección adicional profunda de todo el mobiliario y de las superficies en contacto directo con el pasajero, utilizando máquinas de última tecnología para la esterilización. Establecimos filtros sanitarios en coordinación con las autoridades de salud, donde revisamos la temperatura de los pasajeros a través de termómetros infrarrojos y cámaras termográficas de última generación. También, en coordinación con las autoridades, hacemos entrega de un cuestionario para que el pasajero revise su estado de salud y valore si cuenta con síntomas de COVID-19. Las acciones emprendidas por el aeropuerto están a la vanguardia. Se coordinan con las aerolíneas y los distintos destinos y se actualizan conforme a las nuevas recomendaciones emitidas por el Gobierno de México y los organismos nacionales e internacionales competentes en materia sanitaria y de transporte aéreo. Estas son tan solo algunas de todas las medidas que implementamos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, uno de los lugares más seguros donde puedes estar. ¿Aún lo dudas? Seguridad y confianza. Espero que sí lo hayan podido ver. Otro de los puntos que quisiera, escuchar también, quisiera comentar finalmente es que no nada más los aeropuertos son los lugares más seguros, sino también el viajar a través de un medio de transporte como es el avión, de las aerolíneas comerciales, tienen filtros EPA. Estos filtros EPA tienen el mismo grado de sanitización que tienen los quirófanos y cada 3 minutos están renovando el oxígeno baja o baja el aire, lo sanitizan y vuelve a circular. Entonces, hay ciertos protocolos que están estableciendo las aerolíneas, los pueden buscar en todos los videos que están emitiendo las aerolíneas, en la que si en algún momento dado ustedes tienen para poder abordar, tienen que llenar ciertos formatos o ciertos cuestionarios emitidos por estas autoridades del sector, le pide de cierta información y si en algún momento dado, pues algún pasajero tuviera síntomas durante el vuelo, pues hay ya protocolos que se han establecido de manera internacional y pues en nacionales aerolíneas de cómo proceder ante estas circunstancias. Por mi parte, sería todo en cuanto a la presentación. No sé si los panelistas quisieran comentar algo. Maestra, muchísimas gracias por su participación. Creo que fue muy enriquecedora para todos. Tenemos una serie de preguntas de los asistentes. La primera es, ¿desde cuándo entraron en vigor
las reglas de seguridad y salubridad que obligan el uso de cubrebocas? Pues se han venido manejando de la IATA a partir de, bueno, en el sector aeronáutico, a partir de la emisión de estas circulares que tienen de marzo en adelante, ¿sí? Dentro del sector, más en específico la del, déjenme, la de fecha de 30, la circular obligatoria del 30 de mayo, creo que es del 30 de marzo. Y la carta política del 18 de mayo, toda vez que han estado los organismos internacionales viendo que si tú tienes un cubreboca, la emisión de las partículas la contienes de cierta manera. Inclusive te dicen que si tú en el momento de que vas a abordar un avión no traes cubreboca, te lo proporcionan. Ya la gente, pues como lo hemos visto en muchos aspectos, va a estar trayendo sus propios cubrebocas, pero lo que buscan es que en ningún momento dado la gente ande sin el cubrebocas, porque de esa manera minimizas el que se vayan las partículas. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿la construcción de un aeropuerto internacional debe de ser aprobado por alguna autoridad internacional de la aviación? No, el aeropuerto internacional del aeropuerto de la Ciudad de México, los organismos internacionales emiten recomendaciones, ¿sí? Por ejemplo, el anexo 14 del convenio de Chicago te establece todo como lo que debe contemplar en su diseño un aeropuerto. Si en algún momento dado el aeropuerto no cumple con esos estándares, pues hará las observaciones pertinentes, pero en un momento dado no te puede decir no lo construyas o no. Va a dar sus recomendaciones como organismo internacional, pero volvemos al principio de que cada estado es soberano en su territorio. La siguiente pregunta es, con el COVID, ¿hay reglas internacionales de salud para los pasajeros? Sí, digo, a nivel internacional se han estado emitiendo continuamente hojas de ruta o guías o protocolos a establecer en la reactivación del sector para efectos de decir como la toma de la temperatura, el uso de los geles antibacteriales. Cuando llegas de un destino internacional, normalmente te están haciendo llenar ciertos cuestionarios a la llegada y para poder abordar, al momento que te venden el vuelo, te están pidiendo que llenes un examen o un pequeño cuestionario donde digas si has tenido contacto con alguien que está enfermo, ciertos lineamientos que como para verificar el estado del pasajero al momento de la compra del vuelo o del boleto de avión. Y obviamente tienen cámaras que revisan la temperatura de los cuerpos, te están checando durante todo el trayecto hasta los puntos de esterilización, donde tienes que pasar los puntos de inspección y posteriormente también previo al abordaje. Una última pregunta. ¿Existe responsabilidad de las aerolíneas mexicanas por los vuelos repletos que han vendido? Por los vuelos repletos, ¿en qué sentido? Digo, ahorita ya se está reactivando todo lo que es el sector industrial. De hecho, lo que sector aeronáutico, perdón, todo lo que se está buscando es precisamente generar nuevamente la confianza para que veas precisamente así como el video del aeropuerto de Guadalajara, pueden verlo también en Aeroméxico, en Interjet, en Viva Aerobús, en Volaris, que los aviones no es como otros sectores, que a lo mejor tendrás un estándar nacional. Aquí los estándares son dictados por organismos internacionales, los cuales son adecuados por nuestros gobiernos de manera interna y los tienen que seguir y acatar tanto el aeropuerto como las aerolíneas para preservar un bien como lo es la seguridad o la salubridad nacional, ¿no? Entonces, si hay una responsabilidad es en todo momento pueden encontrar ustedes en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el protocolo que tiene cada aerolínea
y que lo tiene ante la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre cómo están haciendo estas cancelaciones, estos cambios de fecha, si en algún momento dado a lo mejor no se te va a devolver el dinero, pero se te da un certificado para que cambies la fecha de tu vuelo. ¿Por qué? Porque finalmente no fue un tema que fue responsabilidad propia de la aerolínea, sino fue un tema de actos de fuerza mayor, ¿sí? Que fue la instrucción de los gobiernos a parar las actividades de este sector. Maestra, muchísimas gracias por sus respuestas y por esta exposición, que fue muy interesante conocer todo alrededor de la materia que maneja. Agradecemos también a todos los asistentes por estar aquí en esta tarde y esperamos que nos sigan acompañando en otros eventos de Sigma y de Martínez Arrieta Abogados. Muchísimas gracias, es un placer. Hasta luego. Hasta luego.